Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Continuamos resolviendo la unidad número 4 de química presencial del CBC. Tenemos que en el punto 13 realizar compuestos binarios con hidrógeno, es decir, hidruros. Teniendo en cuenta que con -1 va a actuar el hidrógeno si está asociado a metales y con +1 si está asociado a no metales. Entonces tenemos que hacer los hidruros con el potasio, el calcio, que son metales, por lo tanto vamos a poner acá potasio con +1, hidrógeno con +1. Obviamente que el compuesto, la fórmula, me va a quedar en limpio de esta manera. En la fórmula final no voy a incluir los números de oxidación, solamente lo dejo en limpio la fórmula. Lo mismo que si yo pienso para el segundo ejemplo, que es el calcio con +2, y el hidrógeno con -1, obviamente que voy a precisar dos hidrógenos para anular esos valores. Entonces, en la fórmula final me va a quedar calcio, hidrógeno 2. Y no se dice KH2, ¿sí? Se dice calcio, hidrógeno 2. Luego con nitrógeno. Ya lo estuvimos viendo en videos anteriores, en donde el nitrógeno y el hidrógeno se asocian para formar amoníaco, o también llamado azano. El amoníaco va a estar formado por el nitrógeno actuando con -3 y el hidrógeno actuando con +1. Obviamente que preciso 3 átomos de hidrógeno en este compuesto. Con el selenio vamos a trabajar con otro no metal donde el hidrógeno actúe con +1 y el selenio con su menor número de oxidación, que va a ser el -2. Para ello voy a tener que equilibrarlo con 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Con el silicio va a actuar con su número de oxidación más común, o el único que tiene, que es el 4, y como se asocia al hidrógeno, vamos a tener en este caso +1, y acá vamos a tener -4, formando el compuesto llamado silano. Luego con el cloro, obviamente, va a formar el cloruro de hidrógeno, y como les dije en otro video, cuando se asocia con hidrógeno va a actuar con el menor número de oxidación posible. Los halógenos van a actuar con -1, ¿sí? Luego con el oxígeno va a formar el agua, no queda otra relación, aunque también podría trabajar con, formando el peróxido, ¿sí? Por ejemplo, los peróxidos son estos compuestos que popularmente, este compuesto puntual se llama agua oxigenada, pero en este caso el oxígeno actúa con -2 y en este caso actúa con -1. Pero bueno, usualmente lo que va a salir es agua por lo general, ¿sí? En todos los casos el hidrógeno va a actuar con número de oxidación +1 porque está frente al oxígeno, que es un no metal. Y finalmente con el flúor, que es otro no metal, +1 del hidrógeno, -1 del flúor, y se acabó. Señalamos los compuestos que son iónicos. Obviamente tenemos el hidruro de potasio y el hidruro de calcio. En ambos casos, para hacer la estructura de Lewis, tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno va a ser el anión, por lo tanto lo señalamos entre corchetes con su único electrón y el que gana dándole su característica carga. Por lo tanto, el catión va a tener la carga para anularlo de forma positiva. En el caso del catión calcio va a tener carga 2+, por lo tanto tenemos que tener un total de 2 aniones hidruros para poder equilibrarlo, y me queda exactamente un electrón ganado. En el caso del amoníaco tenemos 5 electrones en la última capa, entonces compartimos un solo electrón con cada hidrógeno para llegar al octeto. En el caso del seleñuro de hidrógeno tenemos 6 electrones en la última capa del selenio, entonces vamos a compartir un electrón con cada hidrógeno para llegar al octeto y listo. Sería una unión, dos uniones covalentes simples. Acá lo haría con la forma desarrollada. Luego, con, por ejemplo, el silano, vamos a tener 4 electrones en la última capa de este elemento químico. Comparte sus 4 electrones con los 4 hidrógenos que lo rodean, haciendo 4 enlaces covalentes simples, ¿sí? Luego tendríamos al agua, que sería muy similar a lo que hicimos con el seleñuro de hidrógeno. El oxígeno también tiene 6 electrones en la última capa, así que sería algo similar. Nos quedaría una cosa así en el agua. En el caso del fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, nos va a quedar, para que acá separo, como son halógenos, ambos nos quedan 7 electrones en la última capa y comparte un enlace covalente simple con el hidrógeno. Sería exactamente lo mismo para cloro, bromo y yodo, ¿sí? Me quedaría exactamente igual.
Bueno, en el punto 414 tenemos que tener en cuenta los números de oxidación del nitrógeno. El nitrógeno puede actuar con más 1, más 2, más menos 3, más 4, más 5 o incluso se pudo descubrir compuestos con más 6. El único compuesto conocido, el compuesto más abundante que se conoce asociado al hidrógeno va a ser, por ejemplo, el amoníaco, que lo vimos y recontra vimos. Pero también, por ejemplo, donde obviamente el nitrógeno actúa con menos 3 y el hidrógeno con más 1. Hay otro compuesto también llamado hidracina, que también es bastante común verlo en los textos. Y podemos decir que junto al oxígeno va a formar óxidos, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno con más 1 y el oxígeno con menos 2, el monóxido de nitrógeno con más 2 y menos 2, el óxido de nitrógeno 3, ¿sí? Más 3 y menos 2, cruzo y listo, el dióxido de nitrógeno con más 4 y el pentóxido de nitrógeno con más 5. ¿Sí? Fíjate que los cruzo para que me queden exactamente con los mismos valores. También existe otro compuesto que se llama tetraóxido de nitrógeno, que es un dímero o sea, digamos, una forma de asociarlo de manera doble al dióxido de nitrógeno. Pero también lo podemos encontrar en los laboratorios y es bastante común verlo en ejercicios. Luego tenemos que hacer lo mismo en el punto 415 con el cloro. El cloro va a actuar, el cloro va a actuar con números más menos 1, más 3, más 5 y más 7. Con el hidrógeno va a formar el cloruro de hidrógeno, tiene ese nombre en estado gaseoso, y disuelto en agua se lo va a denominar ácido clorhídrico. Luego los óxidos van a ser el óxido hipocloroso, más 1 y menos 2, el óxido cloroso, más 3 y menos 2, lo colocamos acá correctamente, el óxido clórico, más 5 y menos 2, cruzamos obviamente, y el óxido perclórico más 2 y menos, más 7 y menos 2 y cruzamos, listo. En el punto 16 tenemos que nombrar o realizar la fórmula de las sales binarias. Las sales binarias son, digamos, la asociación iónica, obviamente el enlace iónico, entre metales y no metales distintos a oxígeno o hidrógeno. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en el punto 1, esta sal que está formada por el cloro, que tiene obviamente número de oxidación menos 1, ya dijimos que las sales binarias con halógenos actúan con menos 1, y por ejemplo en el caso del azufre va a actuar con menos 2, ¿sí? Son reglas que te tenés que ir anotando. En compuestos binarios, el azufre, en compuestos iónicos binarios, o por ejemplo asociados al hidrógeno, el azufre va a actuar con menos 2. Luego, por diferencia, puedes sacar qué número tiene el otro metal que está asociado. En este caso el hierro va a tener más 3, el cobalto más 2, el zinc más 2 y el potasio más 1. En este caso, todas las sales binarias van a terminar con terminación uro en el anión, así que a este lo vamos a denominar, se lee de atrás para adelante, cloruro de hierro 3, y al 3 lo aclaramos entre paréntesis y números romanos, ¿sí? Esa es una forma válida de decirlo. Podemos decir cloruro de hierro 3 o cloruro férrico. ¿Por qué férrico? Porque hay una nomenclatura, esta se llama nomenclatura IUPAC, ¿sí? Es un sistema para nombrar los compuestos químicos, o también el sistema tradicional, que utiliza las terminaciones oso o ico. Si tengo el número chiquito, al menor le voy a dar la terminación oso. Si tengo el número mayor, voy a tener la terminación ico. Y entonces, como el hierro actúa con más 2 y con más 3, esto sería para el átomo de hierro, utilizando su nombre original en latín, ferrum, voy a decir que el óxido se va a llamar óxido férrico. Lamentablemente el tema de la nomenclatura y el formuleo te tenés que sentar y perder tu división entre las nalgas. Es decir, que tenés que practicar hasta que te sangren los ojos, ¿sí? Te recomiendo mi lista de reproducción de nomenclatura y formuleo inorgánico, donde tenés todos los secretos para poder realizar cualquier compuesto químico. En este caso, el cobalto
la sal con cobalto se va a denominar cloruro cobaltoso, ya que el cobalto tiene más 2 y tiene más 3, o también cloruro de cobalto 2. En este caso, esta sal se va a denominar sulfuro de zinc, debido a que el azufre, en latín tiene la terminación sulfur, entonces vamos a denominarlo sulfuro. Y el zinc no tiene otro número más que el 2, así que no hace falta aclarar absolutamente nada. Pasa lo mismo con el potasio, tiene un solo número, así que decimos que se llama cloruro de potasio y listo. Luego, obviamente que las uniones químicas van a ser iónicas y el anión cloruro, ¿sí? Obviamente acordate que tiene 7 electrones en la última capa, el cloro, así que precisa un solo electrón para completar su octeto. Lo vamos a marcar con un puntito y su carga. Si tenemos al hierro asociado a él, entonces vamos a poner que esto tiene carga 3 más y precisaríamos 3 cloruros para poder anularlo. En el caso del cobalto, tendríamos con carga 2 más y necesitaríamos 2 cloruros para anularlo, ¿sí? Obviamente que lo completaríamos de esa manera. Y con el caso del potasio, en el punto 7, tendríamos simplemente la relación 1 a 1, ya que nos quedaría potasio con el cloro en relaciones equivalentes, ¿sí? En el caso del sulfuro de zinc, tendríamos al azufre con 6 electrones en la última capa. El anión sulfuro demuestra que se ganaron 2 electrones dándole la carga 2 menos, así que el zinc va a tener carga 2 más y lo va a anular. Luego tenemos que hacer las fórmulas. En el punto 2, por ejemplo, tenemos al cloruro de hierro 2, o sea, el hermano del punto 1. Sería el hierro con número de oxidación más 2 y el cloro con menos 1, o sea que nos queda 2 unidades del anión. En la anión química me quedará 2 más, para el caso del hierro, y me van a quedar 2 aniones cloruros, ¿sí? Con su carga negativa, sus 7 electrones y el electrón que ganó. Luego el fluoruro de calcio. Me va a quedar algo similar, nada más que el calcio tiene el único número de oxidación que es el más 2. Y la unión química, obviamente, en vez de que me quede hierro, me va a quedar calcio ahí con 2 más dando vueltas. Pero sería exactamente igual. Luego tenemos el sulfuro de hierro 2. Es similar al sulfuro de zinc, así que no habría otra historia. Sería el hierro otra vez con más 2 y asociado al sulfuro, ¿sí? Me quedaría igual que hicimos hace un ratito el sulfuro de zinc, nada más que en vez de zinc me va a quedar al hierro con 2 más asociado al anión sulfuro. Entonces me quedan ahí igualados en una relación 1 a 1. Y el cloruro de aluminio, que es una sal que tiene bastante carácter covalente. Acá lo vamos a considerar iónico, pero tiene bastante carácter covalente, ¿sí? En algunos ejemplos, de hecho, se consideran que está formado por moléculas. Pero bueno, vamos a considerarlo para fines prácticos que el cloruro de aluminio... obviamente, cloro con menos 1, aluminio con más 3, porque está en el grupo 13, y necesito 3 cloros para equilibrarlo. La carga del aluminio es 3 más, preciso 3 cloros para poder anular ese valor, esa carga. Sus 7 electrones van a estar compensados con un electrón de ganancia y me queda ahí la unión química. Muy bien, tenemos que indicar la densidad de carga positiva o negativa sobre los átomos enlazados teniendo en cuenta la electronegatividad de los mismos. En todos los casos, los átomos más electronegativos van a ser los halógenos. Entonces, la densidad negativa va a ser correspondiente al halógeno en cada uno de los compuestos, así que ahí lo aclaramos. Y la densidad positiva va a ser obviamente para el hidrógeno, que es menos electronegativo, ¿sí? Esta letra se escribe de esta manera, ¿sí? Como se escribía antiguamente la densidad. Bien, ahora tenemos que representar en cada caso al vector del dipolo del enlace. Obviamente que vamos a indicarlo desde el punto de aplicación con la flecha orientada hacia el que es más electronegativo. En todos los casos va a coincidir la dirección y el punto de aplicación del vector. Y luego tenemos que ordenar
las moléculas en orden de polaridad creciente de su enlace. ¿Cuál es más polar? Bueno, donde se ve mayor diferencia de electronegatividad va a ser en el que tenga más electronegatividad, que va a ser el flúor. Fíjate que estamos hablando, acordate que la electronegatividad aumentaba de abajo hacia arriba, y como estamos hablando de los halógenos que están flúor, cloro, bromo y yodo, entonces como tiene que ser creciente de menor a mayor en cuanto a polaridad, vamos a indicar que el que tiene menos polaridad va a ser el yoduro de hidrógeno, luego el bromuro de hidrógeno, luego el cloruro de hidrógeno y luego el fluoruro de hidrógeno. Y, como dije recién, el que tiene mayor carácter iónico va a ser aquel que presenta mayor diferencia de electronegatividad entre los átomos que están formando la molécula. En este caso va a ser el fluoruro de hidrógeno. Bueno, los hidróxidos son compuestos preponderantemente iónicos. Están formados por un metal y un grupo ahí llamado grupo anión hidróxido, que tiene dos no metales, el oxígeno y el hidrógeno. Tenemos que entender que este anión va a estar formado por una unión covalente simple entre el oxígeno y el hidrógeno, y como el oxígeno no completaría el octeto asociándose al átomo de hidrógeno, tendría que ganar un electrón más proveniente de una fuente externa para que justamente satisfaga su octeto, quedándome ese anión con carga menos 1 menos, ¿sí? Con carga 1 menos. Y lo que tenemos que entender es que si va a estar asociado a un metal, que va a ser el catión, ese metal va a aportar la carga positiva, la cual se va a repetir como subíndice del anión. Por lo tanto, en el punto 1, si tenemos hidróxido de sodio, vamos a tener el sodio, que tiene número de oxidación más 1, y el anión hidróxido siempre va a tener ese valor menos 1 como número de oxidación total, global. Por lo tanto, va a quedar completamente anulado. La unión química, obviamente exactamente el mismo anión que te dibujé ahí, nada más que le vas a agregar el sodio con su carga positiva. Luego en el punto 2 tenemos el hidróxido de calcio. Obviamente que justamente tenemos que decirlo de esa manera porque el calcio presenta solamente número de oxidación más 2. Fíjate que acá, como tenemos que repetir el grupo, el anión hidróxido, colocamos un paréntesis para indicar que se repite 2 veces. Esto en la unión química se va a ver reflejado colocando un 2 grandote adelante del corchete del anión, ¿sí? Muy bien, luego en el punto 3 tenemos hidróxido de aluminio, dibujo el aluminio con el anión hidróxido, el aluminio tiene el número de oxidación más 3, el anión hidróxido menos 1, repito 3 veces el anión. Por lo tanto, la unión química va a corresponder a aluminio 3 más y 3 veces el anión repetido. Ustedes lo colocan, ¿sí? Siempre lo van a colocar. Yo acá lo estoy haciendo rapidito. En el punto 4 tenemos el hidróxido que tiene hierro. En este caso, el hierro va a estar trabajando con más 3. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el subíndice del anión tiene 3 unidades. Entonces, esto indica el valor del número de oxidación del metal asociado. Como el hierro trabaja con más 2 y con más 3, al estar usando el número más grandote, va a ser el hidróxido férrico, ¿sí? Más grandote, ICO, o también puedes decirle hidróxido de hierro 3. Luego, en el caso del punto 5, la unión química sería algo similar a esto, ¿no? Ponemos el hierro con 3 más y los 3 aniones entre corchetes, ¿sí? En el punto 5 tendríamos al hidróxido que tiene cobre. Obviamente que tenemos que entender que este 2 proviene del cobre y sabemos que el cobre presenta más 1 y presenta más 2. Como trabaja con el número más grandote, le decimos hidróxido cúprico o también hidróxido de cobre 2. Colocamos cobre 2 más como anión y se va a repetir 2 veces el anión, ¿sí? Obviamente con su número de oxidación correspondiente, con su carga correspondiente. Finalmente, en el punto 6 tenemos el hidróxido de manganeso, no confundir con magnesio, por favor.
MN y tenemos con carga 2 más. Y luego obviamente vamos a tener la presencia de 2 aniones hidróxidos, ¿sí? Acordate de siempre en cada unión química lo haces de esta manera, por favor. No te olvides de buscar en mis listas de reproducción todo lo que se refiere a formuleo y nomenclatura inorgánico, que te va a servir un montón. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.